desde Quito, Ecuador. IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. Buenos días, bienvenidos. Para nosotros es un honor que estén aquí con nosotros. Sí, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da esta mañana estar hoy frente a lo que el Señor ha hecho. Realmente ustedes son una respuesta, un milagro de Dios. Es las respuestas a muchas oraciones. Son respuestas realmente que al mirarles hoy solo podemos decir cuán grande es su fidelidad. Hasta aquí Dios nos ha traído y ha sido bueno. Amén, amén. Voy a compartir algo, ¿no? Diciembre de 2017, participábamos de una iglesia en el sur de Quito y ayudábamos. Nos pegábamos el viaje desde acá, desde el norte, todos los fines de semana, los ensayos, las reuniones, para ayudar en una iglesia que queríamos mucho. Y durante ese tiempo, el Señor empezaba a golpear mucho mi corazón. En mi devocional diario, el Señor empieza a hablarme acerca de Abraham. Y Abraham, inicialmente, su nombre significa Padre enaltecido. Eso es lo que en hebreo significa. Pero en Ur de los Caldeos, el sitio donde originalmente Abraham nace, en Ur de los Caldeos se ponían a los niños, se les ponían nombres de acuerdo a las estrellas. Era un pueblo que no tenía el temor del Señor y sus costumbres eran diferentes, distintas. Mire, el nombre de Abraham correspondía a una estrella a la que le llamaban sin descendencia. Entonces, a una persona desde niño decirle padre y a la vez saber qué significa sin descendencia y decirle padre enaltecido y saber que no tiene descendencia y que más adelante se llega a casar y su esposa es estéril, termina de ser muy difícil el poder escuchar que le nombran Abraham y para los hebreos eso significa padre enaltecido para Ur, para los caldeos. Terminaba de ser alguien sin descendencia. Han pasado los años. Este señor tiene 75 años. Acaba de fallecer su hermano, acaba de fallecer su padre. Y dice la palabra del Señor que Abraham recuerda una promesa del Señor que le dice que va a tener descendencia. Pero le pide algo, le pide salir de su tierra, le pide salir de su parentela a la tierra que le va a mostrar. Eso quiere decir que cuando Abraham, un hombre viejo de 75 años, llegó seguramente donde su esposa y le dijo, mi amor, nos tenemos que ir. ¿A dónde? No sé. ¿Y por qué? Porque Dios nos dice que nos vayamos. Después nosotros nos ponemos a analizar y nos damos cuenta que la familia donde estaba Abraham se había contaminado de tal forma que los sacrificios a los dioses con niños, asesinando niños, era común. Entonces Dios tenía que sacarle de ese lugar para que se cumpla justamente la promesa. Más adelante, asentado ya en Harán, empieza a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se le ocurre a uno de sus criados convertirle en una especie de hijo. Había llevado a su sobrino, por si acaso Dios no le dé descendencia y tener a quien dejar. Era un hombre rico, Abraham, en ese tiempo. Mire, la palabra nos muestra que incluso su misma esposa le dice, te voy a dar a mi sirvienta, a mi esclava, para que tengas un hijo. Y eso era común, eso pasaba en los pueblos paganos. Y Abraham se equivoca, acepta, tiene un hijo, pero el Señor le dice, ese hijo no es. Yo te voy a dar un hijo. Y con 99 años, vuelve el Señor a recordarle que es una persona que tenía promesa. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios se fija en este perfil de personas? Quienes manejan de alguna manera personal, cuando tienen que hacer selección de personal, buscan el mejor perfil, no el peor perfil. Hablamos de un hombre viejo, un hombre de 99 años. Hablamos de un hombre que se llevó a su sobrino, tuvo problemas con su sobrino, se metió con uno de los criados a tratar de hacerle hijo, tuvo un hijo con una sirvienta. No estaba haciendo todo lo correcto. Sin embargo, Dios le vuelve a recordar, tú eres quien lleva la promesa. Mire, es que la mayoría de hombres que Dios ocupa, normalmente,
Revise la historia bíblica y se va a dar cuenta que la mayoría, antes de tener su gran ministerio, tuvieron su gran error y a veces horror. Abraham, antes de su gran ministerio, tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Jacob, antes de su gran ministerio, robó la primogenitura de su hermano. Moisés, antes de su gran ministerio, mató a un egipcio. David, antes de su gran ministerio, adulteró con su vecina. El apóstol Pablo, antes de su gran ministerio, mataba a cristianos. Y en ese año, confrontado con la palabra, el Señor me decía, pero si yo usé a gente que hizo todo esto y tú no llegas a ser tan malo, ¿por qué no te voy a usar a ti? Y en la iglesia donde estaba, era una persona muy querida. Y la palabra me despedazaba y le preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? Y sal de tu tierra y de tu parentela, me seguía dando en la cabeza, dando en la cabeza. Le decía, Señor, yo debía haber empezado esto hace mucho tiempo, no ahora. Ya tengo 40 años, Señor, no debo estar en este punto pensando en este tipo de cosas. Yo me voy a dedicar a ayudar al pastor, voy a ayudarle nada más, y yo voy a seguir con mi trabajo. Y el Señor me seguía diciendo, sal, sal, sal. Mire, la palabra me muestra lo que le dice justamente a Abraham. Y en ese mes de diciembre tan duro para mi vida, me pone frente a la palabra en Génesis 15:5 y me muestra lo que hizo con Abraham. La palabra dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así, ¿cómo? Así es, le dijo. Le dijo, así fue. Le dijo, así será. Y ese tiempo es, porque él en la actualidad era un hombre viejo de 99 años que tenía un hijo fuera del matrimonio. Era un hombre que tenía conflictos con el sobrino a quien había criado, un sobrino huérfano. Era un hombre que estaba en una tierra donde su esposa se contaminó con pensamientos que no eran los mejores y él no pudo poner un alto. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Es que las mejores victorias no son las que tuvimos en el pasado. Las mejores victorias no son las que tenemos en el presente. Las victorias que Dios tiene para nosotros están en el futuro. Lo que hoy tenemos es el inicio. Porque lo que mañana tendremos será una gran descendencia, como le dijo a sí mismo Dios a Abraham. Y mire lo que dice después. Yo seguía diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay otras personas, Señor, ¿por qué a mí? El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó? Abraham. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Abraham y quizás todas las personas que quizás tenían un mejor perfil que Abraham? Es que Abraham sí le creyó al Señor. Y cuando llegué a este punto y me dijo, Esteban, sí hay mejores perfiles que tú, sí hay personas que están mejor preparadas, sí hay personas que tienen una mejor relación conmigo, sí hay personas que quizás tienen un mejor proyecto que el tuyo. Pero la diferencia entre tú y los demás es que tú me crees. Y en un abrir y cerrar de ojos, salimos de la iglesia, el pastor donde estábamos no lo podía creer, movía la cabeza y decía, ¿cómo se va a ir? Aquí usted es querido, aquí usted es apreciado. Y sí, era un padre enaltecido, pero sin descendencia. Y de pronto salimos, fuimos primero a una iglesia, pensábamos que era por allí, no fue por allí. Y de pronto, en julio, el 7 de julio, comienza esta aventura del discipulado de parejas, comienzan a llegar las personas. Nos llaman de IBF y nos abren la puerta. Y el primer culto con 17 personas orábamos diciendo, Señor, gracias porque van a hacer cola. Va a haber un segundo culto. Gracias, Señor, porque esto va a pasar. Y una de las personas me coge al final y me dice, ¿usted cree que está loquito? ¿No ve la condición que está la iglesia? ¿No ve cómo está quedando todo esto? Es que yo no estaba viendo aquí, yo estaba viendo acá.
porque el Señor me dijo así será. Y sabe, hoy que tenemos una asistencia que bordea las 400 personas en promedio, yo le doy gracias a Dios por los miles que van a llegar. Porque mi Señor me da las victorias, no en el presente. Ni tampoco me hace vivir recordando el pasado. El Dios al que yo le creo es un Dios que siempre tiene la mejor porción, la mejor bendición, la mejor victoria en el mañana. Mire, la semana pasada nos visitaba el rector del seminario donde me gradué. Y le miro ahí afuera tratando de entrar y no podía entrar porque había gente saliendo y gente entrando y la cola iba hasta allá. Y cuando me dice, Esteban, hay una cola tan larga, tanta gente bien, me acordé de ese primer domingo. Y le dije, gracias Señor. Gracias Señor porque una vez más compruebo lo que un día me dijiste. Te voy a llevar hasta donde me puedas creer. Y esta mañana le vengo a decir lo mismo. El Señor le va a llevar a usted y a su casa hasta donde usted le pueda creer, hasta donde usted le pueda obedecer. El día que usted le pone un límite al Señor y le dice, Señor, hasta aquí nomás, con esto no te metas, el Señor le dice, no hay problema, sigue con tu vida. Hasta ahí es donde yo llego. Pero si usted le cree al Señor, así como Abraham, una persona vieja, una persona de 99 años, con un pasado con un montón de errores, si usted es capaz de creerle, pues entonces el Señor le entregará lo que le ha prometido. La iglesia no es un espacio en donde nosotros buscamos la manera de recordar quizás sus errores y que nos cuente lo que hizo bien, lo que hizo mal. No es eso la iglesia. Esta casa IBF está para algo. Está para decirle que el Señor ya le bendijo desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor ya pensó en usted, que usted es un proyecto de Dios y que la integridad, que hacer lo correcto donde nadie le ve, le lleva a que las promesas del Señor se hagan efectivas hoy. Y que el mañana sea un mañana bendecido, en donde sus generaciones porten la gloria de Dios, en donde sus hijos sean el remanente que ocupa el Señor, para que mañana la gente crea que hay un Dios soberano que puede transformar vidas y darnos vida eterna. Tenemos muchos errores, como los tuvo Abraham, sí. Pero si hay una virtud que podemos destacar en esta casa, es que aquí, en IBF, al Señor le creemos como niños. Aquí no estamos para decirle lo que yo pienso, lo que yo creo. Aquí estamos para decirle, Señor, habla que tus siervos escuchamos. No sabemos cómo se hace esto. No sabemos cómo se estructura esto. No sabemos. Lo único que hacemos es decir, Señor, ¿a dónde vamos? Y el Señor nos dice, avanza, dale, sigue. En partes nos dice por aquí y en otras partes nos dice, ¿dónde crees tú? Yo te sigo. Quiero dejarle con este pensamiento final. Dios te llevará hasta donde estés dispuesto a obedecerle y creerle. Al Señor no le interesa tus criterios, al Señor le interesa tu fe. Padre, regresamos a ver por un momento, Señor, hacia atrás y solamente nos queda decirte gracias, Señor. Señor, tú sabes que yo nunca pedí esto. Tú sabes que corrí muchos años, Señor. Pero hoy alzo a ver, Señor, y veo familias restauradas. Y te digo gracias, Señor, porque ya no solamente soy una persona querida, sino que soy un siervo, Señor, que está siendo usado por ti. Te agradezco. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, por el pastor Fernando, la pastora Evelyn, por Keilita. Gracias porque han sido ese soporte que no se encuentra nomás, Señor. Gracias por el equipo, Señor, de aspirantes ancianos. Gracias, Señor, por nuestros líderes de hogares de luz. Gracias, mi Dios, por toda la gente que de una u otra manera en sus ministerios, en sus espacios, se han puesto la camiseta para avanzar, Señor, anunciando que en Cristo hay esperanza. Gracias, Señor, por esta mañana. Y hoy, mi Dios, solamente nos queda decirte que si alguien tiene que llevarse los aplausos aquí, ese eres tú, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Perdón. Quiero que les demos un aplauso a las personas que se bautizaron el día de ayer. Por favor, vengan un ratito. Pasen, por favor, a ver si nos podemos poner por aquí. Y van a recibir de manos de sus profesores del curso de bautismo, van a recibir el diploma de su bautizo. Podemos subir esta gradita. Eso, por favor. Sí. Que el Señor les bendiga grandemente. El diploma dice lo siguiente: la Iglesia Bíblica Familiar extiende el presente certificado, ahí está el nombre de la persona, por haber confesado públicamente que Jesucristo es su Señor, siendo bautizada en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quito 30 de julio de 2022 y lo firmamos mi esposa y quien les habla. Padre Celestial, gracias por este grupo de bautizados, Señor. Te pido que les des convicciones firmes, Señor, y que en el nombre de Jesús este testimonio público que han dado de seguirte, de amarte, sea el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Padre, oro para que la integridad sea parte, Señor, de su quehacer diario, y que en el nombre de Jesús, Señor, su forma de ser, su forma de proceder, su forma de accionar en la vida sea la mejor prédica que puedan elevar, Señor. Que haya personas que vengan a tus caminos solamente al mirar cómo ellos proceden. Gracias, Señor, llénalos de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.